Buen día chicos, vamos a compartir este video de mol y masa molar nivel 2. En el nivel 1 ya vimos el concepto de mol y alguna aplicación. Y en este nivel vamos a ver relaciones entre la cantidad y la masa de las moléculas y los átomos que la conforman. Por ejemplo, veamos la molécula del ácido nítrico. Una molécula de ácido nítrico tiene un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y tiene 3 átomos de oxígeno. También podemos decir que una docena de moléculas de ácido nítrico, ¿sí?, va a contener una docena de átomos de hidrógeno, una docena de átomos de nitrógeno y 3 docenas de átomos de oxígeno. Ahora bien, ¿qué pasa si la cantidad la expresamos en moles? Si en vez de docenas la expresamos en moles, tenemos la siguiente relación. Un mol de moléculas de ácido nítrico van a contener un mol de átomos de hidrógeno, un mol de átomos de nitrógeno y 3 moles de átomos de oxígeno. La relación siempre la misma cantidad de átomos de hidrógeno que de moléculas. La misma cantidad de átomos de nitrógeno que de moléculas de ácido nítrico. Y 3 veces la cantidad de átomos de oxígeno que de moléculas. ¿Qué hacemos para que nuestro diagrama de relación siga creciendo? Fíjense, sabemos que un mol de partículas corresponden a 6 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? Entonces, si tenemos un mol de moléculas de ácido nítrico, tendremos 6 por 10 a la 23 moléculas de ácido nítrico. Si tenemos un mol de hidrógeno, tendremos 6 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Si tenemos un mol de nitrógeno, tendremos 6 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Si tenemos 3 moles de oxígeno, será el triple de un mol, ¿sí? 3 por 6 por 10 a la 23, tendremos 1,8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Y repasando lo que vimos en nuestro video anterior de mol y masa molar nivel 1, lo que nos queda es relacionar los moles con los gramos de la molécula o de los átomos. ¿Y cómo lo hacíamos? Utilizando la tabla periódica, ¿sí?, y observando las masas atómicas de los elementos. En este caso, un mol de moléculas de ácido nítrico, ¿sí?, tiene una masa de 63 gramos. ¿Está bien? Sumando, recuerden, las masas atómicas en la tabla periódica, ¿sí? Un mol de hidrógeno, también utilizando la tabla periódica, un mol de hidrógeno, 1 gramo. Un mol de nitrógeno, 14 gramos. 3 moles de oxígeno, 48 gramos, ya que cada mol, ¿sí?, tiene una masa de 16 gramos. ¿Está bien? Y de esta forma hemos completado un diagrama de relación que podemos directamente relacionar la molécula con la cantidad de átomos, ¿sí?, expresada en moles, expresada en notación científica, ¿sí?, y también relacionada con la masa tanto de la molécula como de los átomos. Vamos a ir finalizando utilizando nuestro diagrama de relación, que nos quedó bastante completo porque podemos relacionar cantidad de moléculas, de átomos, ¿sí?, de cada elemento que conforma nuestra sustancia. Por ejemplo, si yo quiero calcular la masa de oxígeno, ¿sí?, la masa de oxígeno que tengo en una cantidad de moléculas, por ejemplo, 3 por 10 a la 23 moléculas de ácido, estoy relacionando dos magnitudes. La cantidad de moléculas, no, acá esta cantidad no está en moles, sino están en moléculas, ¿sí? Cantidad de moléculas. La estoy relacionando con la masa de oxígeno. Y la masa de oxígeno la tenemos aquí. Entonces, directamente voy a hacer la relación. ¿Cómo lo hago directamente? Si yo sé que en 6 por 10 a la 23 moléculas de ácido, tengo una masa de oxígeno de 48 gramos, ¿sí? Entonces, en 3 por 10 a la 23 moléculas,
puedo calcular los gramos de oxígeno que voy a tener, 3 por 10 a la 23 por 48 sobre 6 por 10 a la 23, y esto me va a dar, si hacen bien la cuenta, 24 gramos de oxígeno. Fíjense que con una sola proporción hemos calculado y hemos resuelto nuestro problema. En este diagrama, entonces, pueden relacionar cada celda, ¿sí? Cada magnitud, moles de átomos de nitrógeno con gramos de átomos de oxígeno, moles de átomos de hidrógeno con masa, gramos de ácido nítrico, es decir, cualquier relación directamente. Y van a resolver el problema de forma mucho más concreta, ¿sí? Bueno, espero que este diagrama, esta forma de resolución a través del diagrama de relación, les haya sido de utilidad. Y nos vemos en el próximo video.